Bienvenidos a todos y a todas. Como mañana es la fiesta de la Santísima Trinidad y nos podemos hacer conscientes de que somos habitadas por estos tres huéspedes, pues vamos a hacer un Gloria al Padre muy conscientes de decirle esta alabanza a la Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este clic con Dios tendrá dos partes. La primera, más breve, será una introducción a lo que es y de dónde viene la lección divina, y la segunda parte, más extensa, consistirá en un ejercicio de la lección divina propiamente dicho que haremos entre todos. La lección divina la podemos definir como el acercamiento en clima de oración del creyente al texto sagrado, históricamente en 4 pasos: lectio, meditatio, oratio y contemplatio. No sé si consideráis que habéis hecho alguna vez lección divina, y digo consideráis porque todos, seguro que la habéis hecho, ya que nadie parte desde cero, porque todos hemos escuchado en algún momento una palabra de la Sagrada Escritura que se nos ha movido el corazón. La misma misa ya es lección divina, porque hay lectura de la Sagrada Escritura en clima de oración, y en muchos casos además interpretación y explicación del texto por parte del sacerdote en la homilía. Estos elementos se dan también cuando leemos la Biblia a solas, que por cierto es la manera de hacer la lección divina que más ventajas tiene, porque cada uno va a su ritmo orando y como y cuando quiere, ya que un aspecto indispensable para hacer la lección divina es la oración. El contacto con la Sagrada Escritura para hacer lección divina solo es válido si se mueve en contexto de fe y de oración. De lo contrario, es un estudio histórico crítico, también válido, pero en otro contexto. La lección divina debe ser lenta y gratuita, sin querer sacar provecho utilitario del inmediato, sino para dejar que Dios hable a través del texto. Ha de nacer de la voluntad de orar y conducir a la oración. Bien, luego que ya tenemos un poco definido lo que es la lección divina y a lo que nos ayuda, vamos a comenzar un poco de hablar pues con la historia, ¿no? Porque realmente no tenemos un punto exacto en donde se nos diga la lección divina comenzó tal fecha, tal día, a tal hora y en tal año, porque la lección es algo que se ha hecho desde tiempos antiguos, solamente que no estaba como de una manera concreta o dicha, ¿no? Oficialmente, por decir algo. Ya desde el Antiguo Testamento, la lectura divina ya estaba presente, ¿no? en este tiempo y ha sido vital para toda la Iglesia, porque de ahí nos han surgido lo que son los libros bíblicos. Se decía que la lección divina era oración, contemplación, meditación, y realmente pues es ese diálogo con Dios lo que nos ha traído por inspiración del Espíritu Santo los libros bíblicos. Entonces, ya los primeros cristianos tenían pues sagradas escrituras y las meditaban y las contemplaban. Entonces ya la hacían, solamente que no de una manera estructurada como se hace hoy en día, ¿no? Que se ha ido trabajando con el tiempo. Y Guigó el Cartujo, a principios del siglo XII, él ya comienza a hacer como esta pauta de los pasos para hacer lección divina, porque en tiempos anteriores, en 1980 por ahí, hubieron unos movimientos litúrgicos y esto comenzó a raíz de que muchos se estaban interesando por las Sagradas Escrituras. Yéndonos un poco atrás en la Edad Media, podemos
recordar que no todos tenían acceso a las Sagradas Escrituras, sino que solamente una parte de la población. De hecho, muchas santas, como Santa Teresa, pues no tenía una Biblia, sino que lo que hacían era memorizarse lo que escuchaban en las misas o lo que les enseñaban, ¿no? Y muchos en la vida monástica también. De hecho, estábamos en clase con la madre y hablábamos de eso, de que en la regla dice que se había que memorizar algunos salmos, ¿no? Entonces, esta era la manera en cómo ellos podían conocer las Sagradas Escrituras, partiendo de la memoria, una por analfabetización y otra porque no se tenía como ahora una Biblia, de poder ir a una tienda y comprarla, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tenemos ahora. Entonces, a raíz de esta poca cercanía que había, surge este movimiento litúrgico con el interés de poder acercar a las personas la Sagrada Escritura. Y partiendo de ahí surge lo que es el Concilio Vaticano II, que ya lo ha ido trabajando, y nacen las constituciones sobre la Sagrada Liturgia y la Divina Revelación, que continuó con el creciente amor a la Sagrada Escritura. Asimismo, en uno en un libro que nosotros hemos sacado parte de esa historia, que la vamos a citar al final, hablaba de un monseñor Carlo Martini, que era obispo de Milán. En el año de 1980, unos jóvenes le pidieron que se podía reunir con ellos para que les enseñara cómo rezar, ¿no? Entonces, lo que hizo Monseñor fue reunirlos y les enseñó a hacer, pues, lección divina de una manera como él la practicaba, ¿no? Que era la lectura de la Sagrada Escritura. Luego él se les explicaba en 20 minutos. Después tenían un tiempo de silencio, pero un silencio acompañado, obviamente, de la Santísima Trinidad para que fueran iluminados. Y luego hacían un compromiso personal en el que ellos, según la lectura, pues hacían algún compromiso cada uno según lo que habían escuchado, ¿no? Entonces, esto fue atrayendo tanta gente que llegaron a ser hasta 13,000 personas distribuidas en parroquias. Entonces, esto a nivel internacional fue como el boom de qué está pasando con estas personas que se reúnen, ¿no? Y eso también dio, pues, inicio a que se estudiara más lo que es la lección divina y a concretarla más. Entonces, ya Benedicto XVI, en 2005, afirma que si esta práctica se promueve eficazmente, producirá en la Iglesia una nueva primavera espiritual, y que la lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada de la oración, realiza un coloquio íntimo en el que, leyendo, se escucha al Dios que habla, y orando se responde con confiada apertura del corazón. Y en el Sínodo de 2008, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, la Carta Naturaleza a la lectura divina describe las características y los valores. También tenemos este aporte que hizo Guigo en la escala de los monjes. Guigo era un monje cartujo, una orden fundada por San Bruno, y él hacía muchas meditaciones de texto. Sobre todo tenía uno del Magnificat y había sacado estas escalas. La otra escala no recuerdo, pero esta escala de los monjes dice esto acerca de los 4 peldaños. La lectura examina la dulzura de la vida feliz, la meditación la encuentra, la oración la suplica y llama, y la contemplación la degusta. Entonces, él va poniendo estos 4 pilares, que ya más adelante vamos a trabajarlos con un ejercicio, y él es quien comienza, pues, con estos pasos para hacer la lección divina y a concretar más como un método para poderla hacer. También es importante saber cómo debemos leer la Biblia, y ya en el Concilio Vaticano II se nos dice que debemos de prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia y estar atento a la cohesión de las verdades entre sí y en el proyecto total de la revelación. O sea, que leer la Biblia no es algo como leerse un libro de matemática o un libro, una novela de literatura, sino que es algo más profundo, más espiritual, que debe de ir guiado por el Espíritu Santo, no solamente por nuestro intelecto. Asimismo, yo lo hablaba con Sor Marta y le digo, voy a poner una diapositiva de la Virgen María, porque a mí me parece que la Virgen María y la lección divina tienen mucho que ver, porque fue una mujer que vivió con el mismo Jesús. Entonces, más allá de leer la Sagrada Escritura, pues tenía la palabra en vida, ¿no? Y la Iglesia, de hecho, le ha propuesto a María como un modelo de virtudes
y su ejemplo en esa meditación constante de los misterios de la vida de Cristo, la han convertido en el modelo de la Lectio Divina. Entonces, siguiendo el ejemplo de María, la Iglesia exhorta mucho a meditar la palabra de Dios con la práctica de la Lectio Divina para que su caridad abunde cada vez más con conocimiento y pleno discernimiento, que es algo muy propio de la Virgen, el guardar y meditar las palabras en el corazón, ¿verdad? Y eso también es la Lectio Divina. De hecho, cuando estamos en misa, antes de leer el Evangelio, pues nos signamos con 3 cruces, ¿no? En la frente, en los labios y en el pecho. Esto pues tiene un porqué y es también un significado de la Lectio Divina. En la frente para poderla meditar, para poder entenderla, en los labios para poderla proclamar y para poder vivir, que ese es el fruto de la Lectio Divina, poder vivir de lo que oímos. Y en el pecho, pues para guardarla en nuestro corazón, ¿no? Haciendo referencia a este versículo de Lucas 2:19, creo que es donde habla de que María guardaba y meditaba la palabra, ¿no? Entonces, hacemos Lectio Divina, solo que no nos damos cuenta o no le tomamos como la importancia muchas veces. Y también en el Nuevo Testamento, estos autores, para describir a la persona y obra de Jesús, pues practicaron la lectura del Antiguo Testamento, y el propio Antiguo Testamento es una lectura de los hechos acontecidos en la vida de Jesús desde la luz de la Pascua, es decir, una lectura desde Jesucristo muerto y resucitado. Por lo tanto, es también una lección divina. Y ya teníamos aquí a San Agustín, que nos dice que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Entonces, toda la Biblia ha sido inspiración de una lección divina, de una lectura divina. Y también tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, como esta cita bíblica de Hechos 8:26 al 38, en donde nos narra un pasaje de Felipe, que se encuentra con un eunuco. Y aquí podemos ver claramente, que no lo voy a leer para no extenderme, pero vemos claramente en las letras en negrita que dice: Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Y quizás muchos entraron a este clic con Dios por esto, ¿no? Porque dicen, pues nadie me guía, ¿cómo voy a hacer lección si no sé? Y esta pregunta es muy importante: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y es la base para comenzar a hacer lección divina, o sea, saber qué estamos leyendo, de quién es. Que en la otra pregunta dice, ¿de quién dice esto el profeta? ¿No? Que es otra pregunta que le hace a Felipe. Y es también preguntas que nos podemos hacer al inicio para saber de qué trata la lectura, a quién se está refiriendo, en qué tiempo estaba. Aquí también pregunta del mismo o de otro, ¿no? Refiriéndose pues al contexto. Y es importante esto de comprender bien la lectura. Y después de esto, el fruto de este pasaje, pues es que Felipe bautizó al eunuco. Entonces, como les decía anteriormente, el fruto de la lección divina es la obra que se hace después de meditarla, de leerla. No se queda en un conocimiento. O sea, la lección divina no es solo por conocer la palabra de Dios, es para practicarla, ¿no? Y los padres de la iglesia y los monjes hicieron y seguimos haciendo de la lectura divina el eje de nuestra vida, porque los monjes generalmente eran los que más pues practicaban esta meditación, ¿no? Y retomamos en este punto a Guigo el Cartujo, que pasa a la posteridad por la gran difusión que tuvo una cuarta espontánea y familiar, que después se le consideraría una obra como tal y llevaría el nombre de Scala Claustralium, que es la escala de los monjes. Y aquí escribe los 4 peldaños que llevan a Dios a la lección divina, ¿no? Que es la lección, meditatio, oratio y contemplación. Y bueno, una vez ya hablando un poco de la historia, Sor Marta nos va a explicar acerca de los pasos para ya después ponerlos en práctica con un pequeño pasaje bíblico que tenemos preparado. Se han repetido varias veces los pasos en latín y, bueno, como todos habéis deducido, pues es lectura, meditación, oración y contemplación, como está claro. Entonces, me voy a parar un poquito en los pasos que se deben seguir para hacer la lectura divina, aunque luego veremos que esto no son unas maneras, vamos, unos cajones de estanco, ¿no? De que de uno hay que ir a otro y de que no se pueden hacer dos a la vez, sino que es, bueno,
Luego veremos ese tema de que, bueno, es más flexible, por supuesto, como el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a adentrarnos en ese tema de los pasos. Entonces, en cuanto a la lectura, consiste en leer el texto bíblico de un modo pausado, atento, repetido muchas veces. Es decir, es un primer acercamiento y en varias ocasiones hay que por lo menos leerlo 2 veces o, en fin, las que nos hagan falta. Y empezar por intentar comprender el sentido literal e histórico. Es aquí donde podemos hacer un estudio del texto bíblico como tal, mientras que la lección divina desemboque en otros pasos, es decir, en el de la oración, el de la meditación, la contemplación, nos podemos permitir acudir a libros que nos arrojan luz sobre el texto que queremos meditar. También es cierto que cada uno debe hacer una lectura espiritual en consonancia con la propia cultura religiosa y su progreso de fe. Es decir, este paso consiste simplemente en leer y en saber o en preguntarse qué es lo que dice el texto de manera literal. Es decir, un primer acercamiento un poquito más superficial. Y en este paso podemos coger alguna Biblia comentada o algún comentario extenso de los padres o menos extenso de los padres de la Iglesia. En fin, ayudarnos de homilías, de cualquier otro texto que nos pueda iluminar sobre qué es lo que está diciendo aquí el texto, pero en un primer momento de manera un poco superficial. Una pregunta que puede resonar en nuestra mente en este paso es ¿qué dice el texto en sí? Es decir, en sí mismo. El segundo paso sería la meditación, que aquí ya entramos sobre los valores profundos y contenidos en el texto, sobre cada uno de sus detalles. En este paso tenemos que acogerlo en el corazón, acoger en el corazón el mensaje. Aquí ya no nos preguntamos qué dice el texto, sino qué me dice a mí el texto, qué resuena en mí, como aquel pasaje de los discípulos de Maús que le ardía el corazón. Pues, ¿qué me está diciendo a mí el Señor en este texto? El paso de la oración es un diálogo con Dios a raíz de los 2 pasos anteriores. En este caso nos podemos preguntar, ¿qué le digo yo al Señor como respuesta a su palabra? Como ya se ha dicho, la Biblia no es cualquier libro, sino que es un libro vivo. Entonces, su lectura y su meditación nos lleva a hablar con Dios. En el último paso, en el de la contemplación, es el abandono total en Dios para poder acoger los dones de su espíritu. Nos podemos preguntar qué conversión de la mente, del corazón y de la vida me pide el Señor. Es decir, todo esto que he trabajado, esta lectura, esta meditación, esta oración, ¿en qué se materializa en mí? ¿Cómo lo puedo materializar en mi vida? Estos peldaños nos dan la idea de lección divina, pero como decía al principio, no la encasillan, no hay que hacer compartimentos entre los pasos. Muchas veces estos fluyen uno detrás de otro, o incluso nos puede dar la sensación de que estamos haciendo 2 juntos, por ejemplo, el de meditación y el de oración, de lo conectados que están entre sí. Con estos pasos y con lo que hemos descubierto hasta ahora, cada uno se lo lleva a su vida, solo guardando una norma, que la base es la Biblia y el término es la oración. Es decir, la Biblia en nuestro caso creyente y en nuestro caso de lección divina es un libro vivo que nos habla de Dios y con el que nosotros nos podemos encontrar a Dios. Se ha mencionado antes pues, un acercamiento histórico crítico, pues, que es perfectamente válido, pero no en nuestro contexto de oración. Porque la lección divina no es otra cosa que el contacto del creyente con la Sagrada Escritura. Y en este contacto se emiten muchas posibilidades. Por eso, la lección divina no es algo que encasille nuestra manera de orar, sino algo que nos ayuda a encontrarnos con Dios. Conviene recordar también que la lección divina no termina hasta que no llega el paso de la acción, que, bueno, históricamente no se ha mencionado, pero en el libro que hemos seguido, pues sí que lo menciona ahí. Y realmente es un poquito lo que tiene también el tema de la contemplación. Es decir, eso de que se note en nuestra vida, pues tiene que pasar a la acción, a ese 5.º paso. Ya que de nada vale hacer lección divina si mediante esta no cambia nuestra vida hacia Dios y hacia los demás. Este es el libro que hemos seguido como ejemplo. Es un monje de Montserrat, se llama Bernabé Dalmau, y se llama el libro pues La Palabra de Dios y la Lectura divina. Es muy cortito, se lee muy bien. Y bueno, pues
habéis tenido un acercamiento a la lección divina bastante parecido al del libro, pero bueno, pues si lo queréis en algún momento buscar, pues ahí está el título y el autor. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio de la lección divina, al ejercicio previamente dicho. Este va a ser el pasaje de la Samaritana. Entonces, lo voy a leer una vez y luego vamos a dejar un tiempo de silencio para que vosotros pues lo leáis otra segunda vez o las veces que hagan falta. Igual alguna frase, pues queréis leerla más detenidamente o algún párrafo. Y entonces vamos a dejar un tiempo para que cada uno libremente y a su ritmo, que es uno de los pasos importantes de la lección divina o una de las características importantes, pues haga este ejercicio. Primero preguntarse qué dice el texto. En este taller no vamos a profundizar más en el sentido de, digamos, más exterior. No hemos traído ninguna información más, pero bueno, es conveniente preguntárselo aún así. Pues primero, darse cuenta de lo que dice el texto en un primer momento en sí mismo. Luego nos preguntaremos qué me dice a mí, es decir, qué resuena en mí de este texto. Es extenso y es muy rico, entonces espero que nos mueva el corazón en muchos sentidos y en muchos aspectos. Luego, pues, nos estaremos a la escucha de Dios, de qué dice Él y qué diálogo nos surge con el Señor. Y, por supuesto, pues habrá que llevarse algo para aplicarlo a nuestra vida. Esto, como ya sabemos, no hace falta que sea uno detrás de otro, sino que hay veces que es un conjunto que está más o menos revuelto. Entonces, por eso dejamos este espacio para que cada uno lo haga como le parezca bien. Y luego abriremos los micrófonos y compartiremos lo que nos ha suscitado, con total libertad, cada uno hasta donde quiera y en el orden que le haya salido, ¿no? No hace falta decir, bueno, pues vamos a abrir ahora para la meditación, ahora para la oración, ahora para la contemplación, sino que cada uno pues se hace eco de lo que se ha movido en su corazón en este tiempo. Entonces, en la lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice, «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice, «Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice, «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta, «No tengo marido». Jesús le dice, «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo, «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice, «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto. Así Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice, «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos dirá todo». Jesús le dice, «Soy yo, el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él,
Así cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Tan solo 2 apuntes antes de pasar al silencio. El agua es un signo del Espíritu Santo, entonces ahí se puede entender un poquito mejor eso del agua viva y esa pasión por mencionar al agua. Y luego en otro comentario pues leí que esos 5 maridos hacen referencia a unos 5 ídolos que había por la ciudad de Samaria. Entonces es un número simbólico y que hace referencia pues a dejar a esos maridos o no son tus maridos y reconoce al Cristo. Pues ahora pasamos al silencio para volver a leer el texto cada uno a su ritmo y para hacer oración. Por eso os decía que bueno, era conveniente pues tener algo cerca que nos invite a orar, como una estampa, como un crucifijo, lo ponía en el correo. Y dentro de unos minutos pues compartimos. Pues nada más. Dejaremos este texto aquí puesto.
No sé cómo vais. Vamos a ir poco a poco empezando a compartir lo que cada uno le parezca bien, de manera muy libre. Y igual alguno dice algo que a otro también se le había ocurrido, pero bueno, eso no significa que no se pueda ahondar un poquito más en el tema. Y dentro de que la lectura, o sea, la Biblia hay que leerla en contexto, como nos dijo Jennifer, no hay nada mal. Es decir, si uno interpreta el agua como el espíritu y otro lo interpreta como su alimento espiritual y como esa fuerza que necesita de Dios, está bien. Es decir, esto no es un ejercicio que tenga una única respuesta. Es lo que el Señor nos diga al corazón. Obviamente dentro de del magisterio, ¿no? No podemos deducir que hay que machacar al hermano de la lección divina. Entonces, bueno, pues podéis ir levantando la mano, podéis ir activando los micrófonos y empezáis vosotros, por supuesto, que sois los importantes aquí. Belén Martínez, levantó la mano. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bueno. Miren, yo acá destaqué, bueno, a la hora de leer, ¿no? Como que volví a escribir alguna parte del pasaje. El que beba de este agua que yo le daré, se hará en él manantial de agua que brotará para la vida eterna. Para mí, este pasaje es como la invitación a la samaritana de convertirse, porque de pronto sigue la lectura y el Señor le dice: la hora ha llegado para ustedes de adorar al Padre, y ya estamos en ella. Como decía Sor Marta, que los 5 maridos de la mujer, ahora lo entendí un poco, que los 5 maridos de la mujer como que representaban a adorar a otros ídolos. Bueno, no, él lo que hace es, convertirte y cree en el único Dios, que es el que existe, es el único, y bueno, y así, bueno, vas a estar habitada por el Espíritu Santo, porque dice, bueno, que le invita a adorar al único Dios en el Espíritu y en la verdad. Y también la invita a saberse habitada por el Señor en la Santísima Trinidad, me parece a mí. Muy bien. Está en conexión con la fiesta de la Santísima Trinidad, bueno, con la solemnidad de mañana. Pues Mariel había levantado la mano en segunda ocasión, o sea, en la segunda. Si nos cuentas lo que te ha parecido a ti el texto, lo que sacas tú en claro. Pues, bueno, buenas tardes. Y bueno, igual, ¿no? Como decía Belén, no está por aquí el texto, ¿verdad? Es que tenía 2 ideas. Sí, ¿te lo pongo otra vez? Ah, bueno, sí, no pasa nada, solo era para, bueno, está bien. Y en la parte, ¿no? Donde dice, dame de beber, me hizo recordar cuando también Cristo está en la cruz y dice, tengo sed. Y después hay una parte, gracias, si no empiezo a decir igual cosas que no. Y cuando Jesús le dice, ¿no? Si conocieras el don del Espíritu y quién es el que te pide de beber, es como es como Dios, como Jesús queriendo estar Él en nosotros, ¿no? Como Él queriendo habitar en nosotros desde, bueno, de esas palabras, ¿no? La de dame de beber, y luego que me hizo pensar lo de tengo sed. Y después dice, ¿no? Le pedirías tú, y Él te daría agua viva, ¿no? Si conocieras, pues eso, el don de Dios. Y
Y precisamente, igual que decía Belén, ¿no? Como pide como la conversión, ¿no? El dejar que Jesús habite en nuestro corazón, que nos transforme, que nos convierta, esa conversión hacia Dios, ¿no? Dejarnos guiar y transformar por Él, aprender a aceptar lo que Dios, la voluntad de Dios. Y más abajo dice, no, la mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Y como yo lo pienso, es como de, ya no tendremos nosotros que buscar la felicidad en otros lugares, ¿no? O en otras, sí, en otras formas, ¿no? Sino que la verdadera, el Espíritu Santo, la gloria está en Dios, ¿no? No en otros lugares. Esa es mi conclusión. Pues muchas gracias. Paloma. Estás silenciada. Tienes que activar el micrófono. Perdona. Ahora. Pues yo de aquí lo que saco es la actio, es decir, el actuar en dos partes diferenciadas, pero al mismo tiempo que se complementan. Como dicen algunos santos, tú eres el agua viva y el mundo muere de sed. Pues eso, el Señor, a través de su Hijo Jesús, nos está diciendo que el único espíritu que realmente nos puede llenar es el Espíritu del Señor. Y yo creo que nosotros como cristianos deberíamos de transmitir eso a todas las personas con las que nos encontráramos día a día. No a través de una predicación extensa, sino a través de nuestra propia vida, el testimonio de nuestra propia vida. Y luego otra parte que a mí, de siempre cuando he hecho esta lectura, siempre me ha llamado la atención, es ya está aquí en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad. O sea, no hace falta tener figuras ni estatuas, ni adorar a ninguna figura. Tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo realmente nos llene. Ese Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo, que realmente dejarlo que fluya en nuestra vida, porque ahí es de donde nos mana ese agua viva y donde tenemos la verdad. Y gracias a ese espíritu y a esa verdad que nos lo ha puesto el Señor desde el bautismo, es como podremos nosotros predicar ese agua viva. Primero tendremos que sentirla. Pero yo creo que es muy, muy importante que el Espíritu Santo es el gran olvidado también. Y creo que tendríamos que darnos cuenta que sin la gracia del Espíritu Santo nosotros seríamos incapaces de hacer una lección divina, seríamos incapaces de tener la fe que tenemos gracias a ese Espíritu Santo. Y es lo que quería compartir, que es muy importante que dejarnos invadir por el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Dios, que es el Espíritu que nos predica aquí Jesús en su Evangelio. Creo que para poder nosotros transmitirlo al resto del mundo. Esa es mi pequeña aportación. Muchas gracias. Qué bueno que te fijes en el lacio, que bueno, de momento no había salido. Porque es algo que también nos tenemos que poner todos, ¿no? Aparte de meditar la palabra de Dios, pues que luego haya reflejo. Pablo también levantó la mano, Pablo de los pobres. Y bueno, buenas tardes a todos. Yo en primer lugar le quería dar las gracias a ti, por supuesto, pero también a Jenny, que nos dijo antes una cosa que a pesar de mi gran rodaje ya, pues no sabía, no había caído. Y es que eso de las tres cruces no lo sabía yo. Y ya, lógicamente, a partir de ahora ya lo tendré presente. O sea, eso ya seguro que no se me va a olvidar.
Y en cuanto al texto en sí, pues hombre, es que tiene varias connotaciones, ¿no? La primera, el tema del manantial, de Jesús estaba junto al manantial. Y eso del manantial, pues a mí, y me figuro que a otros lectores antes que a mí, sobre todo los más próximos, pues me recuerda mucho a dos pasajes del Antiguo Testamento, uno de Jeremías y otro de Isaías, como del tercer Isaías, del capítulo 56, que dice, serás como un huerto regado cuya vena nunca engaña. O sea, que le vas a... Y el agua lo mismo, o sea, que vas a dar lo más básico que hay. O sea, le vas a dar vida a otras personas, ¿sabes? En cuanto a esa imposibilidad de la que habla la samaritana, de que le va a dar esa agua, de que va a poder darle solución a esa sed que la mata realmente. En ese contexto de sequía, ¿te imaginas vosotras ese contexto de sequía en el que hemos estado nosotros este tiempo atrás y que gracias a Dios en parte ya se ha solucionado, y ese pozo casi sin agua? Es que hemos tenido pozos sin agua y en muchas regiones de España también la seguimos teniendo. Entonces, realmente esa situación angustiante que trae Jesús, digamos, que describe este texto, también personas que realmente tienen que sacar agua de las fuentes de los pueblos porque no le han cortado el agua. O sea, que esto es demasiado, ¿sabes? Y también todo esto pues me recuerda a otro texto, más conocido, bastante más, que es el capítulo 21 del libro del Génesis. Y ese diálogo con la samaritana, entre Jesús y la samaritana, ese mismo pasaje también del 16 del Génesis, ese ciclo de Agar, esa mujer que tanta lástima me da, ¿sabes? Y que yo abrazo a Agar, ¿sabes? Ese que te pasa, Agar, pues que te pasa a esta otra Agar, ¿no? Y Jesús la tranquiliza diciendo, venga, verás tú como no pasa nada y vas a conseguir ese agua. Mi alma, yo te la voy a dar. Ojo. Ojo. Y bueno, ya está la desconfianza, ¿no? Que tenía primero digamos, esa gitana, ¿no? O esa kinky, o esa... para ponerle en un contexto más actual y para que nos suene más, ¿no? Porque ya, gracias a Dios, ya no hay, y todavía sigue habiendo, distinciones entre payos y gitanos y demás, y esa desconfianza. Bueno, pues ya Jesús rompe esa desconfianza, ¿vale? Y consigue inculturarse ahí, ¿me explico? O sea, que eso, y que lo acojan. La acogida hay que ganársela también. Muchas gracias. Pues gracias a ti. Un buen punto ese de que la lectura, pues obviamente también nos hable a nosotros y mueva nuestra vida, pero también nos hable de los demás y nos traslade a las dificultades de los demás. Mauricio. Levantó la mano. ¿Dónde? Buenos días. Buenos días, buenas tardes aquí. Así es, hermana, buenas tardes. Te oímos flojito. Bien? Flojito por aquí, por lo menos. Pero sí te oímos. Perfecto.
Lo que yo quisiera compartir, y ustedes lo mencionaban al inicio en la introducción, es que nos tiene que llevar siempre la lectura a algo más allá de una mera lectura de memorizar y una mera lectura de repetir y una mera lectura de ser muy eruditos, porque pues eruditos hay muchos en el mundo, pero no necesariamente los eruditos han logrado una conversión, una transformación. Pues yo creo que lo que nos corresponde, lo que nos debe competir, es que cada vez más estas lecturas divinas nos lleven a una conversión. Yo creo que lo que nos bastante es una conversión de una conexión interior real. Es una reflexión que me surge de todo el texto, que es muy bello, y es cuando dice Jesús, quien beba de esta agua no volverá a tener sed. Y fue la parte principal de la lectura la que más me llama la reflexión. Y lo que siento y considero es que muchas veces estamos en unas búsquedas de aquí para allá, estamos buscando en una fuente y en otra, y siempre tal vez llenando en muchas ocasiones lo que decían las hermanas al principio, el intelecto. Y hay que dar ese paso de pasar de llenar el intelecto a llenar el alma. Y yo creo que ahí es cuando Jesús dice, quien beba de esta agua realmente no volverá a tener sed. Y más allá de esa invitación física, que cuando en la vida uno tiene una necesidad, se puede traducir en la sed, y toma agua, pues claro que se siente muy saciado, pero hay que tomar agua real y hay que ir a la esencia de lo que es agua para poder saciar esa sed. No es lo mismo, y voy a ser un poco coloquial, calmar una sed con una bebida dulce, calmar una sed con una gaseosa, que puede ser calmar una sed momentánea. Incluso cuando no interpretamos desde el corazón y siempre dejamos es que funcione el intelecto, tampoco calmamos nuestra sed, porque lo que hacemos muchas veces es utilizar las lecturas divinas a nuestro acomodo o al acomodo de lo que no es el espíritu, lo que no es divino. Entonces, a veces podemos dar interpretaciones más a nuestra conveniencia, a lo que leemos y a lo que escuchamos, para seguir alimentando esa parte de nuestro ser divino y esencial, a veces lo que hacemos es desconectarnos de ello, cuando le hacemos más caso al ego, cuando no escuchamos al Jesús del amor, sino que lo escuchamos a conveniencia. Entonces es la ocasión cuando tenemos 10 renglones, pero entonces leemos solamente los 2 renglones que nos convienen, y a veces el mensaje es mucho más amplio. Creería que entonces el hecho de esa frase o ese pequeño fragmento de que el que bebe de esta agua no volverá a tener sed, precisamente nos está llamando, nos está incitando, nos está instando a que de verdad vayamos a la fuente, a la esencia, a que no hagamos interpretaciones fragmentadas, a que no pensemos que porque tenemos una pequeña parte del entendimiento, ya lo sabemos todo. Yo creo que nos falta muchísimo por saber, nos falta muchísimo por conocer, y entre más meditamos y entre más nos concientizamos, nos damos cuenta que seguimos teniendo sed, pero que para calmar esa sed necesitamos de verdad basarnos en el espíritu, de verdad tener humildad y trascender los egos, trascender lo que no es lo más divino en nosotros, purificarnos cada vez más y saciar esa sed. Muchas gracias, hermanas y amigos. Muchas gracias a ti. Vale. Un momentito. Vale, ahora levantó la mano Mónica. Muchas gracias. A mí este pasaje me hace preguntarme o recordar cómo ha sido mi encuentro con Jesús. Creo que en un primer momento es un encuentro que sacude porque Él empieza a revelar mi incapacidad para realmente un encuentro profundo con Él, todas las barreras que puedo yo poner, ¿no? Como la samaritana que le dice, pero ¿cómo tú me pides agua si eres judío? Es como si de principio pusiera ya un muro entre ellos. Y creo que muchas veces así ha sido mi encuentro, pero
esta revelación no es solo como para decir, mira, date cuenta de que estás mal o date cuenta de esto, sino al contrario, es una revelación que va abriendo el corazón a la posibilidad de este acercamiento y de poder recibir el agua que Él ofrece. Y también dentro de, en esta compenetración profunda con Cristo, Él va revelando también la historia, y a lo mejor una historia que muchas veces no ha sido la más grata o la más buena para mí, pero también sin ningún afán como de juicio, sino más bien de decir, revisa tu historia ahora a partir de mí, no de lo que has sido, no de los 5 maridos que has tenido, no de los 5 ídolos que has tenido en tu corazón, sino ahora revísala a partir de mí y ve la necesidad que tienes de un amor verdadero, ¿no? Que pues al final de cuentas el marido pues es como la persona con la que una comparte, ¿no? Y entonces incluso me hace pensar como si Él se está ofreciendo como esta nueva posibilidad de relación amorosa en donde pues uno va a encontrar la plenitud de su vida. Y también otro texto que me parece muy hermoso es que dice que Jesús está cansado del camino, llega y se sienta y encuentra a la samaritana. Me hace pensar que también nosotros a veces podemos encontrarnos en medio de nuestro cansancio. No es necesario a veces que tengamos la vida resuelta o todas las cosas ya entendidas o comprendidas, sino también en medio del cansancio de un camino que pues va haciendo la vida, siempre hay la posibilidad del encuentro y nos vamos dando cuenta que nosotros mismos vamos a quedar relegados y va a ser Dios el que va a hablar y Dios el que va a transmitir. Y por eso también me parece muy bella la parte final que dice, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, creemos porque lo oímos y sabemos que Él es el verdadero Salvador del mundo. Este encuentro con Jesús nos da la posibilidad de mostrarlo a los demás, pero ya no siendo nosotros quienes lo transmitimos, sino que Él mismo es el que se transmite a partir de nosotros. Entonces me ha dejado pues con un sabor muy dulce en el corazón y pues con los ánimos renovados para seguir escuchando su palabra y compartiéndola con los demás. Qué bueno, muchas gracias. Pues la próxima que levantó la mano es Lucía. Bueno, creo que vuelve a ser el nombre de tu hija o algo parecido. Sí, es que no he cambiado. Buenas tardes, no he cambiado. ya no vamos Perdonad. A ver, yo más o menos, como han venido contando pues mis compañeros, ¿no? Yo aquí veo al buen pastor que va a buscar a la oveja perdida, deja a sus apóstoles por un momento y va a buscar pues a esa persona que realmente estaba necesitando de él. Es decir, Jesús sabía que esa persona necesitaba de él y antes de empezar la conversación empieza con esas dos palabras, ¿no? Dame de beber. Es decir, yo con dame de beber veo a un Dios que nos necesita. A pesar de que Él es amor, necesita también el amor de sus criaturas, ¿no? Y como empezó esa conversación, la verdad que me ha impactado mucho, ¿no? Primero es Él, no viene a reprochar nada a la samaritana, simplemente viene a decirle que la ama, que está con ella, con delicadeza, con ternura. Yo lo que veo en este texto es veo a Dios delicadeza y tierno, ¿no? Al Jesús delicado y tierno, por lo menos que yo conozco. Porque yo también me identifico con la samaritana porque en mi vida sucedió más o menos lo mismo. Yo estaba perdida, buscaba cosas que no tenía que buscar hasta que me encontré con Cristo. Y cuando me he encontrado con Él, paré, he dicho, aquí lo tengo todo y Él desde ese momento pues lo es todo para mí, ¿no? Entonces yo veo pues ese encuentro que ha tenido con ella. A ver, que me he perdido, ahora sí que me he perdido yo, perdona. Que ha sido un encuentro de corazón a corazón. Es decir, yo lo que veo ahí es eso, que ella se encontró con el corazón de Cristo y por eso, llena de gozo, de alegría, pues fue corriendo a comunicarlo al resto de los habitantes, ¿no? de Samaria.
Y ese es el mejor testimonio que podamos dar. Ahí Dios a mí me está diciendo que el mejor testimonio que podamos dar es testimonio de nuestra vida. Es decir, el cambio de nuestras vidas hacia Dios y que los demás lo vean. No solo el decir que le quieres, que crees en Él, sino que realmente el amor de Dios se refleje en nuestras vidas, para que podamos también transmitirlo a los demás. Muchas gracias. Montserrat. ¿Estás silenciada ahora mismo? No sé si nos estás hablando. Hola, ¿cómo están? Hola. Pues bueno, a ver, creo que no se me ve tampoco, ¿verdad? No. A ver, ¿ya? Sí. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy de Barcelona, pero vivo en México, entonces aquí es de día. Y yo lo que interpreto de este texto es como una metáfora de que todos somos esta samaritana, ¿no? Esta mujer que estamos perdidos en el día a día, en la vida, en la cotidianidad, vamos buscando respuestas siempre en los lugares equivocados, ¿no? Y es como esta frase que dice, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Siento un poco que ella ya estaba lista después de haber estado perdida, que esta sed de la que ella habla, que tiene que ir cada día a buscar el agua y que no se le va, somos todos, ¿no? Buscando en las fuentes incorrectas una respuesta que nos ayude a saber hacia dónde vamos, quiénes somos. Y creo que cuando él se le presenta es para decirle ya deja de buscar, ¿no? Creo que el lugar correcto donde tienes que buscar todo lo que necesitas es en esta agua de vida que soy yo, ¿no? Y pues básicamente es lo que a mí me dice cuando él dice que no hay un lugar donde va a presentarse el Padre, que el Padre ya está, ¿no? O sea, que el profeta ya está en la tierra, que vive de alguna manera en nosotros, que está cada día con nosotros, que somos parte de él y que no tenemos que ir a buscarlo a un lugar en específico, ¿no? Que en realidad lo vamos a encontrar cuando estemos listos para recibirlo. Es lo que a mí me da, es lo que yo he sentido con esta lectura, ¿no? Como que estamos en el camino correcto para estar con él, para poder compartir con él, porque somos parte de él, ¿no? No hay que buscarlo en ninguna otra fuente ni en ningún otro lugar. Es un poco lo que yo he entendido. Muchas gracias. No sé si quieres compartir algo. Sí. Vale, un momento, vamos. Pablo se tiene que ir. Pablo no el de los pobres, sino Martínez, que no ha hablado todavía, porque le han llamado que han ingresado a su madre. Entonces, pues la incluimos en nuestras oraciones, por supuesto. Nada, Pablo, ánimo y nos vemos. A ver si se anima la gente por aquí, que ya... A ver si les dais envidia. Bueno, sí, ya más o menos. Si no compartís nada, comparto. Bueno, pues mientras se les quita la timidez, porque aquí parece que están de anfitrionas, pero luego, pues a mí el texto, yo he hecho un poco, o tengo que hacer, el recorrido de la samaritana en el encuentro con Jesús. Porque si os dais cuenta, en la samaritana, bueno, Jesús le dice, si conocieras quién te pide de beber, es decir, la samaritana no conoce a quién tiene delante. Luego desconfía de él, le dice, eres tú más que nuestro padre Jacob. Luego toma otro paso y reconoce que es un profeta. ¿Okay? Y más tarde lo reconoce. Y más tarde lo reconoce como Mesías. Entonces yo tengo que hacer este recorrido en el sentido de reconocer en el otro. Hay ruido por un micrófono. Ya, pero ¿dónde está la gente? Vale. Yo tengo que hacer ese recorrido también en el sentido de reconocer en la gente ese Jesús y ese agua viva.
conocer quién es el que me está pidiendo de beber o el que me está dando el agua, no desconfiar y no decirle quién eres tú más que Jacob. Y tampoco dejarle en profeta, sino darme cuenta de que Jesús está en los hermanos, por supuesto. Entonces tengo que reconocer a ese Mesías en todo el mundo. ¿Ya os ha dado un día? Bueno, yo más a manera de conclusión de la lección, ¿no?, que se acaba de hacer, agradecerles por compartir lo que les ha dicho esta palabra, y que ahora comienza esta parte de la acción, ¿no?, de los frutos que tenemos que dar, ese compromiso personal que mencionaba este monseñor Carlos Martini, que después de la lección, después de orar, de meditar, pues les decía que hicieran un compromiso personal, y yo creo que es bueno invitarles a eso, de lo que han meditado, pues que se propongan algo para que esa acción se pueda dar, ¿no?, que lo mencionábamos. Y pues nada más agradecerles su participación, su asistencia, y si tienen alguna duda también respecto a la lección, pues también que la pueden hacer, ¿no? No sé si les quedó claro, si tienen una duda o algo, pues tenemos unos minutitos para algo que se haya quedado ahí en el aire. Jenny, repite lo que has dicho de las 3 cruces, porfa, que me parece muy interesante, que no todo el mundo lo sabe. Vale, no me acordaba que lo había mencionado, pero sí, al momento que estamos en la Eucaristía, cuando el sacerdote comienza a leer el Evangelio, pues nos signamos con 3 cruces, ¿no? Y esas cruces nos hacemos una en la frente, que significa pues comprender la palabra, ¿no? Entenderla. Y nos hacemos otra en los labios, que es para proclamarla, tanto con la palabra como con nuestras obras, que también aquí incluye este acción. Al final nosotros actuamos según lo que tenemos internamente. Entonces el Evangelio tiene que penetrar, y por eso es la tercera cruz en el pecho, que es que entre en nuestro corazón, ¿no?, que la guardemos en el corazón. Y con estas 3 signos pues, de la cruz, yo creo que también se define lo que es la lección divina, ¿no?, de una manera con gestos, y que también pues ayuda mucho. Y como dice Pablo, que mucha gente lo hace pero no sabe por qué, pues ahora hay que lo tengan más presente, pues a hacer ese acción después del Evangelio, después de cada misa. Montserrat levantó la mano. No te oímos. No, perdón, no sé por qué no se bajó cuando hablé. Ah, la tenía. Ah, vale, muy bien. Daniela. Tampoco te oímos. Hola, hola. Hola, ahora sí. Te vemos. No se va a poder. Vale, pero te oímos, está bien. Bueno, pues con respecto al pasaje, me enfoqué en unas palabritas, ser y agua viva. Según al pedir agua, Jesús al pedir agua reconoce su propia necesidad física y luego ofrece a la mujer agua viva, que saciará su sed para siempre. Y bueno, este contraste entre agua física y espiritual simboliza las necesidades humanas más profundas que solo Dios puede satisfacer. De allí que se vuelva este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, pues sencillamente un recordatorio de que Dios nos encuentra en nuestras necesidades más cotidianas y por supuesto en nuestros momentos más vulnerables. Demuestra que nuestras vidas pueden ser cambiadas por su amor y verdad, y que estamos llamados de cualquier forma o manera a reconocer nuestras propias sedes y a buscar en Jesús la verdadera satisfacción. Este pasaje no solo ofrece un mensaje de fe profunda, sino que también un llamado a que vivamos una vida llena de compasión y testimonio auténtico, para que así se refleje en el hombre el amor transformador de Dios en cada encuentro humano o con el prójimo.
Muchas gracias. Andrés. No te oímos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, disculpen porque no tengo cámara de vídeo, no me podrán ver. Y luego quisiera agradecer a las hermanas la organización de este evento, que me parece muy interesante. Respecto a la lectura, a mí lo que me llamó la atención es, la primera cosa que me llamó la atención es la manera en que Jesús se dirige a la samaritana, que es dando órdenes. Bueno, por lo menos a mí fue lo que me pareció. Es decir, es como desde un plano superior. Es decir, no le pide por lo normal, cuando tú tienes una necesidad y alguien te la puede resolver, tú le pides por favor que te la resuelva. Sin embargo, él le dice, dame agua. No le dice, por favor, dame agua. Y lo mismo hace cuando él le manda ir a buscar al marido y demás. Me llamó la atención. Se puede ver de diferentes maneras, pero a mí me llamó la atención. Y lo segundo que me llamó la atención es la manera cuando le dice que le va a dar agua, que la que le va a dar él es un agua, pero con un matiz diferente, que no es agua normal, sino que es viva. Y yo lo que entendí por esto es que es un agua que, una vez que la tomas, siempre está ejerciendo, siempre tiene poder, nunca, su potencial siempre está ahí, su función siempre se cumple, siempre te quita la sed constantemente. Por eso está viva, porque siempre funciona. Pero yo creo que para que funcione tienes que querer acercarte, en este caso, a Dios, porque después dice que los que quieran dar culto, pues que me lo den, pero tiene que ser que quieras tú. O sea, que tienes que contribuir, tienes que ser parte activa, no llega con tomar el agua y ya está, sino que tú tienes que estar operando ahí. Y me pareció interesante eso también. Y después tenía un par de preguntas sobre la lectura en sí. Una es si se puede hacer individualmente o si es mejor hacerla en grupo o no, o si da un poco igual. Y la segunda, si tiene algo que ver con el concepto protestante de la lectura de las Sagradas Escrituras sin intermediación. Es decir, que tú hables directamente con Dios sin intermediación, a diferencia del concepto católico en el cual la interpretación viene dada por la Iglesia Católica. No sé si tiene algo que ver con esa idea protestante o no tiene nada que ver, aunque se parezca un poco a mi modo de ver. Y nada más. Pues en primer lugar, la lección divina es la palabra viva de Dios, entonces tiene pleno valor tanto solos como en grupo. Y por supuesto no hay que esperar a estar en grupo para hacer lección divina ni evitar al grupo tampoco. Es algo que vale en todos los contextos. De hecho, yo os quería invitar también a que sobre todo pues hagáis esta lección divina del Evangelio y de las lecturas de la misa de cada día, o por lo menos de todas las lecturas del domingo, para prepararos para recibir esa mesa de la palabra. Y luego, en segundo lugar, la lección divina, incluso para los protestantes, aunque te he entendido, siempre tiene mediación, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que reza en nosotros y el que nos permite decir Abba. Entonces, en ese sentido sería igual, pero lo que sí que les falta a los protestantes es que como que no están en contexto con la Iglesia, es decir, es de interpretación privada, por así decirlo, lo que ellos interpreten están bien. Mientras que en el plano católico la tradición tiene mucha fuerza y es una de las cosas que se ha mencionado, que hay que entender la Biblia en el contexto. No podemos sacar conclusiones que no estén acorde al magisterio. Entonces, esa es la unidad y la diferencia. Daniela nos hace una pregunta que no sé si se refiere a la lección divina, me imagino que sí, y es cómo puede integrarse en la rutina diaria de individuos y parroquias y qué dificultades y beneficios puede haber. ¿Cómo integrarse en la rutina de una parroquia o de una comunidad cristiana? Bueno, nosotros hablamos desde lo nuestro, que no somos párrocos, sino una comunidad benedictina. Nosotros todos los sábados hacemos precisamente esto de las lecturas del domingo. Las leemos todas de seguido, la primera, el Salmo, la segunda y el Evangelio, y luego cada hermana pues hace eco de lo que a ella le ha suscitado. Esto es algo que hacemos todas las semanas. Y luego, pues a nivel individual también, cada día y cada una, pues sobre todo meditamos sobre el Evangelio. Yo creo que todas las hermanas lo hacen antes de la Eucaristía. Tiene pues ese matiz de prepararse
antes de, pues para que no te pille de nuevas, ¿no? Para que te pille un poquito y te despistes menos. Luego, ¿qué beneficios? Pues configurarnos con Cristo. En el mejor de los casos es lo que hay que hacer, beber de ese agua viva y luego ser un surtidor, como le pasó a la samaritana. Y dificultades, que la Biblia es un libro difícil, lo tenemos que aceptar. El mensaje es muy bonito, hay cosas que nos pueden tocar, pero yo creo que nunca comprenderemos todo lo que nos puede decir. Incluso los que no sabemos lenguas antiguas ni hemos estudiado la Biblia en una profundidad súper elevada, pues podemos encontrar más dificultades. Es decir, seguro que hay pasajes del Antiguo Testamento, sobre todo, que tengan todavía más lecturas que no podemos conocer por el idioma, porque no conocemos la cultura, porque no conocemos según qué documentos. De todas maneras, la lectura divina y la Sagrada Escritura es infinita, es una fuente infinita, y nos acerquemos con el cántaro que nos acerquemos, ya sea un vaso o un galón, sacaremos agua. Entonces, tenemos que acercarnos con lo que tengamos, que siempre sacaremos lo que el Señor quiera de eso. No sé si alguien quiere decir algo. Pero ya hay en las parroquias, ya hay muchas parroquias que meditan la palabra y también en las comunidades neocatecumenales también hacen esto, ¿no? Y sí, estar muy atentas a no hacer nuestra interpretación, no alejarnos de lo que el magisterio de la Iglesia, porque tenemos una tradición riquísima de los santos padres que también la explican, ¿eh? La patrística, pues los santos padres, como digo, son comentarios muy extraordinarios sobre la palabra de Dios. Últimas 2 preguntas y vamos cerrando. Belén. Sí, hermana, disculpen, yo tengo una pregunta, porque entiendo, como lo hemos visto en cuanto a las partes de la Lectio Divina, yo siempre tenía en cuenta el qué me dice el Señor a través de la Biblia, qué dice, qué me dice y qué le digo. Serían como las 3 preguntas principales. Pero en cuanto a la contemplación y a la acción, es decir, qué paso de mi conversión me pide el Señor y el otro, que todo pase a la acción, o sea, contemplación y acción es como que no lo entiendo, disculpen, pero no, o no lo tengo incorporado, entonces no sé cómo llevarlo a la práctica. Un momentito que pongo la pantalla y así lo vemos todos. O a lo mejor con otras palabras, porque no lo entiendo. Contemplación yo creo que es ese gustar, pues precisamente ese, contemplar, rumiarlo más, rumiar esos 3 pasos anteriores, qué sabor nos deja, y eso, y qué me pide. Como pensarlo. ¿Cómo? Como pensar lo que has leído, lo que has... Más que pensar, eso entraría más bien en la meditación, ¿eh? Bien. La contemplación, lo que decía hace un momento Sor Marta, ese gustar de la palabra de Dios, porque la palabra consuela, la palabra interpela, la palabra, no sé, fustiga alguna vez. Ahí es donde llega más bien la contemplación. También creo que lo que has dicho al inicio de las preguntas te contesta tu misma pregunta, porque al inicio dijiste qué dice este texto bíblico, ¿no? Que es de la meditación, que lo puedes ver en pantalla. Y la contemplación ya dice la otra pregunta, ¿qué me pide el Señor? ¿No? En la contemplación vemos a qué nos inspira Dios a hacer, qué nos nace hacer después de la lección divina. No es como esa transición entre lo que recibí versus lo que voy a hacer, ¿no? Porque al final Dios nos inspira algo y está ahí en esa contemplación. Que no es fácil de llegar tampoco, porque
es de una meditación buena también, ¿no? O sea, ¿qué me pide? Y entonces ahí estaría unido con la actio, con la acción. La acción, sí. Exactamente, sí. Entonces, si se ha contemplado bien, te va a llevar a la acción verdadera, porque te van a hacer Bueno. el Espíritu Santo hace que tengas una acción, una obra. Ujú. Bueno, muchas gracias. A ti. Alfredo. Hola, buenas. Más bien, si me permite, es contestar la pregunta antes, el sentido parroquial que se puede aplicar la lección. En nuestro caso, en nuestra parroquia, yo he visto mucho los frutos del discernimiento que puede dar en común. Proponer la palabra como camino de crecimiento constante y enriquecerse con lo que nos vas diciendo. Yo creo que con la toma de decisiones que hay en las parroquias y el camino que a veces el Espíritu Santo quiere marcar, porque para un camino mucho más de evangelización que de mantenimiento, es muy positivo, tanto para el propio cristiano como para enriquecerse, y también la acción que viene de ahí derivada, como del camino conjunto de todos los fieles de acá de esa parroquia. A mí a nivel personal siempre me ha ayudado mucho la lección, y yo en este pasaje, fijaos que hay un montón de sentido teológico, es bestial, y es como antes decían, nunca comprendemos todo lo que va a haber en las Sagradas Escrituras. Fijando si se lee el texto hebreo, que yo no tengo mucha idea, pero de comentarios santos padres, sucede el día de Pentecostés. En hebreo pone que es el día de la siega, mediodía, por lo tanto es el día de Pentecostés judío, que coincide con el nuestro. Y todos los detalles y todo lo que Jesús nos regala, la belleza de la Escritura, que ahí está reflejada toda nuestra vida, todo nuestro ser. Yo cada vez que me pongo a leer las Escrituras, yo digo, aquí está todo lo que me permite vivir y lo que me permite ser cristiano, este camino de crecimiento. Y luego con el tema de los protestantes que ha salido, pues al final y al cabo los protestantes, ellos tienen la sola Escritura, todo pues según su reflexión individual, es en teoría su magisterio. Por lo tanto, cuando la lectura es solo individualista, solo para ti, y no hay nadie que te ilumine, no haya podido haber esta corrección fraterna entre la comunidad, y si metemos aquí a los apóstoles y su magisterio y todo el magisterio de la Iglesia, pues ya es predominante. Entonces, cuando la lectura es solo para ti, no se externaliza en los demás, es exacto, pues la lectura no sirve. Puesto de los protestantes, pues habría que ver qué protestante porque hay un montón de ramas, pero hay que hacerlo todo a la luz de sobre todo el Espíritu Santo, que es el que nos susurra, y luego te ayuda a que tenemos los cristianos, es el magisterio, como habéis dicho, y ya está. Pues muchas gracias por tantas aclaraciones. Paloma. Bueno, yo, aunque ya lo ha dicho Alfredo, redundar un poquito en la pregunta que había hecho, que no sabía los dos últimos pasos, o sea, el de la contemplación y la acción. En la contemplación lo que dejas es que el Espíritu Santo obre en ti, que es lo que a lo mejor nos falta que nos enseñen, es dejar que el Espíritu Santo se introduzca dentro de ti las palabras que el Señor ha dicho, y ese Espíritu Santo directamente te lleva a la acción, te lleva a actuar. Pero ese Espíritu Santo viene pues porque a través de los siglos, primero los apóstoles y la Virgen nos dieron testimonio de que realmente ese Espíritu Santo nos había llegado a todos y que se nos da a todos. O sea que no podemos dejar de lado, como hacen nuestros hermanos protestantes, no podemos dejar de lado la tradición de la Iglesia ni la corrección fraterna, como bien estabais comentando. Porque muchas veces
pensamos que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y a lo mejor no es el Espíritu Santo como tal. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que muchas veces nos ponen en nuestro camino un santo, una santa, un padre de la Iglesia, un papa. Dios sabe cómo en cada uno de nosotros debe de actuar. Pero siempre yo pienso que para hacer una contemplación buena hay que dejar actuar al Espíritu Santo. Si no, es bullicio, más bullicio. Es un rumiar y no. Con el Espíritu Santo no se rumia. No se rumia. Hay que dejarlo reposar. Y Él nos va dando los dones y de ahí de esos dones nos brinda nuestros carismas y salimos a la acción. Es así de sencillo. Muy bien, pues muchas gracias. Pues que el Espíritu Santo efectivamente nos ilumine y que, bueno, espero que esté muy presente en nuestra vida la lección divina y que vayamos a esa fuente de agua viva y verdadera. Recibiréis otro correo con un enlace para... En la descripción del vídeo también tienes el enlace para valorar el Clic con Dios y para proponernos un tema para el próximo. Además tienes otro enlace para apuntarte y que te avisemos cuando lancemos el próximo. Y aparte tienes otro enlace, en el que te puedes descargar la presentación en alta calidad por un precio simbólico. Un enlace que también puede valer para aquellos que no quieran la presentación pero quieran aportar un donativo. Y así poder invertir en estos proyectos digitales que parece que no, pero hay veces que suponen algún gasto o que se les puede invertir de alguna manera para que siempre queden mejor. Valorar el Clic con Dios, sobre todo para que nos digáis pues que os ha gustado y que no, que también es importante para que nosotras vayamos creciendo. Y como os habéis dado cuenta, está grabándose, entonces también recibiréis la grabación porque mucha gente no ha podido conectarse. Y poco más, que nada, que el Señor os bendiga y estamos en comunión de oración. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por este rato.